Buenos días, iglesia. Realmente un honor, un placer para mí estar aquí esta mañana compartiendo la comunión con ustedes desde Nueva Jersey. Y para Dios sea la gloria, ¿verdad? Yo creo que estos últimos meses esta última semana hemos estado viviendo momentos imprecedidos en nuestra historia como nación, en nuestra historia como iglesia, en la historia del mundo. En realidad, yo creo que jamás en ningún otro momento de la historia países completos han estado en cuarentena. Jamás países completos han estado batallando con una enfermedad como estamos batallando ahorita con este coronavirus. Y creo que todos nos sentimos como que estaba hablando con mi esposa y yo me siento, ella se siente así, tal vez mucha gente siente que estamos como en una película post-apocalíptica, ¿verdad? Algo que no es real. Estoy pensando como algo así como The Walking Dead o una película de esa de Hollywood, del fin del mundo. Y yo creo que estos son momentos difíciles, son momentos oscuros, son momentos que en verdad necesitamos acercarnos más a Dios y acercarnos más a las Escrituras. La realidad es que la Biblia habla esto no es nuevo, la Biblia habla sobre una y otra vez. Si hablemos la Biblia, habla sobre pestes, habla sobre turbulencias, habla sobre momentos de crisis, momentos difíciles, tiempos oscuros. Y estaba recordando lo que dice Max Lucado, el autor cristiano. Él dice: es un momento en el que necesitamos alimentar nuestra fe. Si alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Si alimentas tus miedos, tu fe morirá de hambre. Y la realidad es que nuestra tendencia es alimentar nuestros miedos. Alimentar nuestra fe no es algo que viene real, ¿verdad? Es algo que no es algo que viene por nuestra naturaleza. Tenemos que batallar, tenemos que luchar, esforzarnos para alimentar nuestra fe. Y muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos un pensamiento en nuestras mentes, tenemos siempre que pensar en ese pensamiento. Nosotros en verdad no tenemos que aceptar todo lo que escuchamos, no todo lo que pensamos. Y hay muchas mentiras por ahí ahorita mismo, hay muchas noticias falsas, fake news, hay mucho, como dicen, mucho cuento chino, mucha exageración. Todos los días nos llega un mensajito con un remedio casero. Si hierves un ajo y te lo tomas a las 3 de la mañana con la nariz tapada y brincas 3 veces, se te quita el coronavirus. Y te bañas con vinagre afuera en el patio de la casa, se te quita. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Tanta exageración o tantos mensajes alarmistas que nos llegan a diario, exageraciones, cosas de que es el final del mundo, ya se te va a pegar, no se te va a curar, está en el zapato, está en el aire, está en los árboles, está en la comida, entonces tantas cosas, ¿verdad? Yo pienso que parte de esto es una manera de nosotros como sociedad buscar paz en medio de esta tormenta, buscar algo que nos dé algo de qué agarrarnos, algo que nos dé algo para asirnos, para no sentirnos tan sobreabrumados. Y yo no te estoy diciendo hoy día que no estés informado, no te estoy diciendo que niegues lo que está pasando, no te estoy diciendo que no te protejas, pero lo que quiero decirte es que cuide tu corazón con las noticias, los medios sociales y todas estas cosas, porque a veces se nos puede robar nuestra paz y puede hacer que nuestra fe mengue. Y eso a veces nos hace muy difícil mantener nuestros ojos en Jesús cuando estamos tan preocupados, tan abrumados con todas estas cosas. Una de las cosas más increíbles de Jesús, una de las cosas que yo amo más sobre Jesús, es que Él es un maestro, Él es un rabino, Él siempre buscaba una manera para enseñar. Si tú miras la historia de Jesús una y otra vez, Jesús está buscando una manera de enseñarle a los discípulos y enseñarnos a nosotros algo para retarnos en nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para llevarnos a hacer más, ¿verdad? Y la historia que me gustaría compartir con ustedes hoy está en el libro de Marcos, capítulo 4, y es una historia en donde Jesús está retándonos a nosotros, está retando a los discípulos, y es una historia que para nosotros es muy relevante el día de hoy. Si podemos empezar a leer Marcos capítulo 4 con el versículo 35 y dice lo siguiente. Ese día al anochecer le dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahogamos?».
Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esta historia contiene una profunda enseñanza para nosotros, una profunda lección para nuestra respuesta hacia el miedo. Es importante reconocer que el miedo en esta historia es un miedo que es válido. En el tiempo de Jesús, la mayoría de gente no andaba en bote, ¿verdad? Estaba escuchando algunos comentarios, dice que la gente que sabe más sobre esto, pues los comentaristas, dicen que en el tiempo de Jesús la mayoría de personas ni siquiera sabían nadar. Y ni siquiera los marineros sabían nadar. Y el lago el mar de Galilea, donde acontece esta historia, era probable llegar al otro lado del lago de Galilea caminando. Tal vez iba a tomar un poquito más tiempo, pero no era que era imposible llegar. Entonces la gente tal vez iba a optar por caminar en vez de montarse en una barca. Y es la idea de Jesús. Jesús es el que le dice: mira, vámonos al otro lado, crucemos al otro lado. En la medianoche le dice a los discípulos, en la mitad de la noche: mira, vámonos hacia el otro lado, vamos a cruzar. Entonces estás cruzando el mar y estás cruzando de noche. Según lo que también estaba estudiando para los judíos en este tiempo, el mar era más o menos como el abismo. Era lo desconocido, ¿verdad? Tal vez esto viene de la historia de Génesis capítulo 1, que dice que había caos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Espíritu de Dios separó la luz de las tinieblas y el abismo lo separó, ¿verdad? Y luego Dios trae orden a donde hay caos. Entonces, para esta gente está pensando en esto. Bueno, la mitad de la noche, Jesús nos va a decir que pasemos. Están asustados, están realmente asustados. Mira lo que pasa aquí. Esto no es una historia sobre una ansiedad que es normal. Es una ansiedad que no es irracional. Los discípulos no están locos. Y yo pienso que hoy día la mayoría de nosotros también tenemos una ansiedad que no es irracional. Una ansiedad que está basada, con esto del coronavirus, una ansiedad que está basada en acontecimientos reales. Está basada en la realidad de nuestros tiempos. Y quiero que observes junto conmigo el lenguaje del versículo 37. ¿Qué le dice aquí en el versículo 37? Le dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Verdad? Esta tormenta para cada uno de los discípulos fue muy real. Los discípulos eran pescadores. La mayoría de los discípulos que están aquí con Jesús son pescadores y conocen al mar y conocen el peligro genuino. Estaban convencidos que se iban a morir. El hecho, la verdad, si lo miras de esta manera, Jesús no es pescador. Jesús, por supuesto, es el Hijo de Dios, el creador del universo, Señor de señores, pero Él es carpintero, ¿verdad? Y el hecho de que Jesús no es pescador trae un contraste entre los discípulos y Jesús, la manera que los dos actúan, y es evidente cómo actúa cada una de los personajes en esta historia. Miren el versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Verdad? Marcos nos da una imagen de serenidad. Jesús está descansando, está tranquilo. Tal vez el día anterior, si tú sigues leyendo en el principio de Marcos, fue un día bastante agitado. Es la medianoche, es tarde, ¿verdad? Generalmente cuando pensamos esta historia, la pensamos como que Jesús está durmiendo de día. No, dice aquí que es medianoche. Jesús está durmiendo sobre un cabezal, a una serenidad en medio de este caos. Y me pregunto cómo los discípulos vieron a Jesús en este momento. Tal vez ellos vieron su actitud como una actitud despreocupada, como un síntoma de ignorancia, porque dice, bueno, él no es pescador, él es carpintero, no sabe nada del mar. Tal vez como un signo de Jesús que, bueno, nos metió en este problema y ahora él se va a dormir. Los discípulos se estaban enfrentando a este peligro real para ellos, porque cualquier cosa podía pasar en el medio del mar, en la mitad de la noche, en medio de una tormenta. Y aquí vemos a Jesús, que Jesús parece alejado, ajeno, fuera de contacto. Y todos piensan, ¿verdad?, que Jesús está durmiendo. Pero yo tengo una teoría, ¿verdad? Yo pienso que Jesús acá, él no realmente le está durmiendo. Y Jesús Jesús es un maestro, es un rabón, es un rabino. Entonces él quiere siempre enseñarle algo
a sus discípulos. Siempre busca una ocasión para enseñar algo. Entonces, ¿qué otro personaje? Te voy a preguntar aquí, ¿verdad? ¿Qué otro personaje de la Biblia, un poquito de trivia, qué personaje de la Biblia también durmió en el medio de una tormenta? Tuc, 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 tuc. Claro, Jonás, ¿verdad? Jonás estaba durmiendo en el medio de una tormenta. ¿Te acuerdas en Jonás capítulo 1? Dice que el Señor fue el que lanzó un mar, un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta, dice la Biblia, que el barco comenzaba a ¿qué? El barco comenzaba a hacerse pedazos. Igual más o menos parecido a esta historia, ¿verdad? Dice que los marineros estaban aterrados, igual a esta historia. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Cada uno empieza a clamar a su Dios, cada uno empieza a buscar confort en las cosas que conocían, y Jonás está abajo, durmiendo. Y ellos vienen y le dicen, mira, Jonás, nos vamos a morir, haz algo. Busca una manera, así como a los discípulos le dicen a Jesús, haz algo. Esta gente le dice a Jonás, haz algo y órale a tu Dios, a ver si tu Dios nos ayuda, nos saca de este problema, ¿verdad? El resto de la historia lo sabemos. Jonás dice, sí, es que yo me estaba escapando de Dios, es mi culpa. Lo echan al mar, se lo traga un pez, lo escupe en Nínive y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Casualidad esta historia que está pasando, la similitud entre las dos historias, yo no creo, ¿verdad? Y yo creo que Jesús está tratando de buscarle una manera de enseñarle algo a los discípulos en esta historia. Tanto así que también tú ves en Mateo 14:40 que Jesús mismo utiliza a Jonás como una ilustración de lo que va a pasar con él, ¿verdad? Él dice, así como Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del pez, de la misma manera el Hijo del Hombre va a estar 3 días en la tierra y al tercer día él va a resucitar. Pero mira acá en el versículo 38. ¿Qué le dicen ellos ahí? Dicen, maestro, no te importa que perecemos. Observa el nosotros, ¿verdad? Su tono suena como más o menos algo así como, oye Jesús, también tú estás en problemas. Levántate, despiértate, agarra un cubo, un tobo, una cubeta y empieza a sacar agua aquí, que nosotros nos estamos hundiendo. Haz algo, no te quedes ahí durmiendo, sentado. Aunque no es explícito en el texto, ¿verdad? Vemos algo de la manera que ellos le hablan a Jesús. Tal vez como una protesta contra su aparente indiferencia, su tranquilidad. Pero el contexto sí nos dice que ellos gritaron. Y no sé si les gritaron, maestro, ayúdanos. O no sé si les gritaron, maestro, pero algo, ayúdanos. Tal vez como enojados con Jesús. Y yo pienso que hoy día nosotros todos estamos en una situación que tal vez como que queremos gritar a Jesús y estamos tal vez frustrados o enojados y le decimos, maestro, no te importa que me va a pegar coronavirus, maestro, no te importa que me voy a enfermar, maestro, no te importa que voy a perder mi trabajo, maestro, no te importa mis hijos que se están enfermando, maestro, y tú completa la frase, ¿verdad? Pero todos sentimos como a veces como que queremos una respuesta a lo que está pasando y sentimos como que Jesús no está respondiendo inmediatamente. Pero la realidad es que a Jesús sí le importa. Y con la pandemia, sin la pandemia, Jesús es el creador, es la palabra de Dios, el Rey de Reyes, Señor, señores, y Él sabe por qué hace las cosas. Él todavía está con nosotros, Él todavía tiene la autoridad sobre la tormenta, las tormentas internas de nuestro corazón, las tormentas alrededor del mundo, las tormentas como país, ¿verdad? Y podemos pasar por muchas pruebas, pero tenemos que batallar para no perder la esperanza. Y he escuchado muchos cristianos que parece que se sienten como que están en un bote que se está hundiendo, un barco que se está hundiendo, y tienen la actitud, nos vamos a ahogar, cuidado, y esto y aquello, y somos a veces hasta negativos en la manera que como que perdemos la fe en nuestro Dios. Y hermano, hermanita, déjame decirte algo, el bote no se puede hundir. El bote no se puede hundir porque Jesús está a bordo de ese bote. Mira lo que pasa aquí en el versículo siguiente, el versículo 39. Y dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y bueno, a mí me gusta imaginarme a Jesús levantándose, ¿verdad? Así como estirándose, como un gato, y le dice, Jesús se para, se sienta lentamente, se para y con autoridad le dice, cálmense.
y dice que todo se queda totalmente tranquilo, ¿verdad? Al instante el viento se apacigua, los mares se calman a su palabra. La palabra de Jesús, la misma palabra que habló el mar en existencia en Génesis capítulo 1. Ahora es la misma palabra que calma el mar, la misma palabra que trajo orden al caos total. Es la misma palabra que ahora trae orden en medio de este caos, de esta tormenta. ¿Y qué más queda? Pues lo que pasa en el versículo 40 es increíble. Jesús calma el mar y luego le hace una pregunta bastante interesante. Dos preguntas, pero le hace una pregunta bastante interesante a los discípulos. Y él le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Y tómate un poquitito de tiempo y pregunta, ¿por qué le dice a él, ¿por qué tienes tanto miedo? Él no le dice por qué tienes miedo, sino le dice por qué tienes tanto miedo. Y es increíble porque el miedo es algo que va a estar ahí siempre. Y Jesús no los reta a ellos porque tienen miedo. Le dice, ustedes cómo no tienen, cómo se les ocurre tener miedo, porque Jesús entendió lo que está pasando. Jesús está en el medio de una tormenta, ¿verdad? Casi se están ahogando y están con miedo. Y Jesús los encontró donde ellos estaban. Jesús los encontró en el camino donde ellos estaban y los retó no a no tener miedo, sino los retó a tener no menos miedo, sino los retó a tener más fe, ¿verdad? Y hace 3 semanas yo creo que el mayor problema que teníamos en mi casa era que ir al supermercado y encontrar papel higiénico, encontrar agua, encontrar cuestiones así. Pero las cosas han cambiado la última semana. Roberta viene hace un par de días y me dijo que iba a perder como 60-70% de su salario, de sus horas de trabajo, y todavía tiene que ir 3 veces a la semana a un hospital donde tiene que hacerle rayos X a las personas. Está en la misma habitación donde se le hacen rayos X a las personas que tienen coronavirus, ¿verdad? Y la verdad, la primera reacción que tuve fue como una reacción de enojo, de miedo, de indignación. Estas corporaciones ricas, no le importa a la gente, lo que quieren es llenarse más de dinero. Y me di como así inmediatamente en mi cabeza, sentí como que estaban como las películas que vienen la gente con esas máscaras, esos equipos, esos trajes que parecen casi espaciales, y nos estaban sacando la sangre para ver si estábamos enfermos, y le pusieron un plástico alrededor de la casa porque teníamos todo una cuarentena. Y me puse a pensar, bueno, y se va a enfermar ella, y se va a enfermar mi suegra, y cómo vamos a pagar la escuela, las cuentas, la hipoteca, la universidad, los niños, el carro, bla, 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 y para de contar, ¿verdad? Y no era el hecho de tener miedo, sino tanto miedo, ¿verdad? Pero si la verdad es, si nosotros creemos, y yo creo en mi corazón que Jesús es Dios, Jesús sabe lo que va a pasar y puedo estar seguro que no me voy a ahogar. En Marcos 4, Jesús es el que le dice a los discípulos, a la mitad de la noche vamos a ir al otro lado. Jesús sabe que viene una terrible tempestad. La realidad es que Él controla la tempestad. Él deja que la tempestad pase. Y él sabía que los discípulos iban a tener miedo, sabía que los discípulos iban a enojar, sabía que los discípulos iban a tener mala actitud, sabía que los discípulos le iban a gritar, pero así todavía los deja pasar y cruzar el mar en medio de una tormenta, en este momento preciso. Pero ¿por qué Jesús lo hace? ¿No será que sería más fácil como te mando un email y te digo que va a pasar una tormenta? ¿O sería que tal vez era más fácil contarle una historia? Bueno, déjame contarte la historia de un Jesús que puede calmar, de cómo yo puedo calmar la tormenta. Sería tal vez más amoroso protegerle su corazón, no dejarlos que sufrieran, no dejarlos que se asustaran, no retarlos. Sería tal vez mejor para Jesús evitar conflicto, no decir nada que a los discípulos no les iba a gustar y luego los discípulos se iban a enojar, a gritarle. Sería tal vez mejor mandarle un mensajito, mandarles algo como, mejor les mando un salmo, le voy a mandar el Salmo 91, o le voy a mandar este otro salmo para que se sientan bien en su corazón, para que estén contentos. Sería, no, les voy a mandar un emoji con una carita feliz, ¿verdad? O voy a hacer un video en TikTok y se lo paso para que ellos entiendan. No, porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica.
La realidad es que el carácter de un discípulo no se forja en tiempos de comodidad. El carácter de un discípulo no se forja cuando estamos sentados en la iglesia escuchando un sermón el domingo, cuando todo está bien, cuando hay comida, cuando hay tranquilidad, cuando el trabajo está dándonos bono. El carácter de un discípulo se forja durante una tormenta. Y seguro que había sido muy interesante para los discípulos escuchar al Señor predicando sobre la importancia de la fe, sobre no tener miedo, confíen en mí. Seguro que cuando Jesús estaba hablando del Sermón del Monte y dijo que había que tener fe como un grano de mostaza, ahí estaban los discípulos tomando notas y algunos lo estaban tomando fotos y todo. Y seguro que eso fue interesantísimo, fantástico, chévere, pero Jesús quería ir más allá de la teoría, ¿verdad? Ahora llegaba el momento de poner práctica la enseñanza. Tendrían los discípulos de Jesús fe en esta nueva situación que el Señor le estaba conduciendo. Y la verdad es que el miedo puede ser un síntoma de la falta de fe en nuestras vidas. Y todos hemos tenido miedo alguna vez. Y yo sé que es humano imaginarse el peor de los casos. No nos imaginamos que nos vamos a poner como lo peor de lo peor con la pandemia, que nos va a tener comida, que nos va a quitar la casa, que vamos a perder todas las cosas, que hay que comer un animal de la casa, cualquier cosa. Nos imaginamos lo peor, las peores locuras nos imaginamos, ¿verdad? ¿Y será que nos recordamos que Dios va a estar con nosotros? No importa cuál sea el desenlace final de esta pandemia, Dios va a estar con nosotros. Yo tengo la tendencia que mi mente se rápidamente empieza a dar vueltas y tengo la tendencia de enfocarme en las olas, más de las olas en el tiempo de momento, de problemas, más que enfocarme en Jesús que está descansando en el bote. ¿Verdad? Cuando tenemos este miedo, nos imaginamos un futuro donde Dios no está en ese futuro. Especialmente Dios no va a estar ahí en las cosas malas, Dios va a estar ahí en las cosas buenas, pero nos sentimos tal vez a veces como condenados porque sentimos miedo. Nos sentimos condenados porque yo debo ser un discípulo, no puedo asustar, yo no puedo tener miedo. Debo ser un discípulo, tengo que ser una persona siempre con fe. Bueno, es lo ideal, pero todos luchamos, todos batallamos y la realidad es que tenemos que poner nuestros ojos de vuelta en Jesús, que va a controlar la tormenta. Y la verdad es que no tenemos tampoco que sentirnos condenados o condenar a otras personas porque tal vez estas personas quieren ser precavidas, lavarse las manos, usar la mascarilla o no salir porque tienen incertidumbre. La realidad es que en el Antiguo Testamento Dios les da leyes de salud y precaución a los israelitas. Si alguien tenía una enfermedad en la piel, no necesariamente lepra, pero cualquier enfermedad en la piel, decía que se tenían que quedar fuera del campamento 7 días y luego venía el sacerdote, lo miraba, si todo estaba bien lo dejaba de vuelta en el campamento. Y esta es la gente que caminó con Dios, esta es la gente que dice la Biblia que tenían un pilar de fuego y una nube que los guiaba en el desierto. Y todavía Dios les dio leyes de salud, ¿verdad? Entonces es natural preocuparse, no importa cuál grande es nuestra fe, todos nosotros nos hemos preocupado y es probable que te hayas preocupado, que sea por un instante, por estas cosas que están pasando. Pero por esa razón de que nosotros luchamos con nuestra fe, por esa razón que a veces tenemos miedo, debemos elevar nuestra perspectiva para que el miedo no nos defina. Y yo no estoy minimizando lo que está pasando, no estoy minimizando lo que estamos viviendo, no estoy acusándote por hacer esto o no hacer aquello, o por ponerte o no ponerte máscara, o por lavarte o no lavarte las manos. Son momentos de angustia, son momentos de tribulación, son momentos de prueba para cada uno. Y Dios está testando, probando los corazones, nuestras iglesias, a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Y la verdad, el hecho de ser discípulos, el hecho de seguir a Dios, no nos dice que nosotros nunca vamos a batallar. ¿Verdad? No, la Biblia nunca dice que no vamos a atravesar por tormentas, que no vamos a atravesar por tempestades. La Biblia nunca dice que Jesús no nos va a parar a la medianoche y decir, mira, vamos a cruzar, vente conmigo, vamos a cruzar, móntate en el bote. ¿Verdad? El Señor no nos promete flores, arcoíris, unicornios todos los días.
Él nunca nos dice que no vamos a tener experiencias amargas, que no vamos a tener momentos de peligro. Por lo contrario, en Juan 16:33, que le dice Jesús, le dice, yo les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que en mí hallen paz, para que en mí tengan paz. Y en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener retos, lucha, pero le dice, anímense, porque yo, Jesús, yo he vencido al mundo. Y lo que podemos tener seguridad en este momento, no sé cómo va a terminar esta cuestión, no sé cuánto tiempo más de cuarentena, no sabemos nada de eso, pero lo que sí hay que tener certeza que en medio de estas tribulaciones hay dos cosas, que el Señor va a estar con nosotros todo el camino y que nada nos va a impedir a que lleguemos al otro lado. Y la respuesta del miedo es tan simple, pero sin embargo es tan difícil de poner en práctica. Yo he descubierto en mi vida una lección que he tenido que aprender y todos los días y meditar y refugiarme en Dios. Y en medio del miedo hay que seguir confiando en Jesús. Hay cosas que están fuera de mi alcance. En medio del miedo, en medio de las tormentas, hay que animarse en confiar en Jesús. Jesús dice, anímense. Anímense. ¿Por qué? Porque es fácil desanimarse. Anímense. No te enfoques en la tormenta. Enfócate en aquel que ha vencido el mundo. Enfócate en Jesús. Y a veces Jesús calma la tormenta como lo hace aquí, ¿verdad? Pero a veces Jesús deja que la tormenta se desate, pero nos calma a nosotros. Mira lo que dice en el versículo 41. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y es interesante la palabra que dice que antes tenían miedo, pero ahora están espantados. Ahora los discípulos tenían que aprender algo, ¿verdad? El hombre que está durmiendo en el cabezal es nada más y nada menos que Dios encarnado. Es Dios manifestado en la carne. Y cuando Él se levanta con esa autoridad que Él tiene, manda el viento que se calle, manda el mar embravecido a que se calme. Inmediatamente se hizo bonanza. Pero ¿quién puede ser este? ¿Quién puede ser que este hombre, que el viento y el mar lo obedece? Los discípulos hacen una pregunta muy, muy buena y muy profunda, ¿verdad? ¿Quién puede ser? Claro que por supuesto solamente puede ser el Señor, Jehová, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el león de Judá, el rey de reyes, el Señor de señores, el primogénito de la resurrección. Solo Él tiene el poder y autoridad para hacer eso. Y me imagino que el Raboni aquí, el maestro le quiere enseñar otra historia, otra enseñanza Jesús tiene, ¿verdad? Que dice en Salmos 89, 8 y 9. Y seguro que los discípulos están pensando esto inmediatamente en sus mentes. Oh, pero yo leí ese salmo el otro día, ¿verdad? El Salmo 89 dice, ¿quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas, ¿verdad? Y estaba leyendo un comentario, escuchando un comentario, el hombre decía que la palabra que utiliza aquí para hablar sobre esta acción de calmar el mar, en Salmos es la misma que utiliza en Marcos. Y básicamente le dice, shh. En inglés dice, shush. ¿Verdad? Él viene y le dice, you shush the water. Tú, shh. Le mandas a calmar a todo el mundo, ¿verdad? Y es increíble que estos discípulos están experimentando esta tormenta. De repente Jesús le dice, shh. Se calma todo. Y la Biblia nos dice que los discípulos, en vez de tener paz, ahora tienen miedo. Los discípulos ahora están espantados, ¿verdad? Y en un lapso de unos segundos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús. Jesús está durmiendo, está descansando, pero ahora viene este Jesús en la plenitud de su deidad. Vieron a Jesús por quien realmente Él es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión no es un miedo por las olas, por un mar embravecido, sino por la majestad divina de Jesús. Y no es un temor de miedo, de incertidumbre, sino un temor de respeto reverencial. Y a veces, ¿sabes? Es demasiado fácil y humano dejar que el miedo me sobrepase, que el miedo sobrepase a Dios. Y al igual que los discípulos, queremos seguir a Jesús y batallamos con nuestros corazones. Al igual que los discípulos, queremos seguir a Jesús en nuestra vida cotidiana. Nos queremos seguir a un Jesús lindo, ¿verdad? Queremos decir un Jesús que está vestido de blanco, con el pelito rubio, con los ojos azules, con
una ovejita en sus manos, queremos a un Jesús que es el buen pastor, que abraza a las viejitas, que le da besito a los niños. Ese es el Jesús que queremos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús, estamos en el medio de una tormenta y cuando la tormenta aparece de la nada y no vemos a Jesús y el agua salada me cae en los ojos y el barco se está moviendo y es la medianoche y está oscuro y yo no sé dónde está la izquierda, dónde está la derecha, dónde está el frente, dónde está atrás? ¿Y qué pasa en esa situación? ¿Será que vemos a Jesús como cuando los que estamos hundiendo? ¿Será que vemos a Jesús como qué? ¿Como un hombre que está dormido y no entiende el peligro de la situación? ¿O será que lo vemos a Él como un Dios que reina sobre toda la tierra? Y nuestra perspectiva lo va a cambiar todo. Esta mañana, mientras tomamos la comunión, yo te quiero convidar a que pienses en Jesús. Yo te quiero convidar a que pienses a ese Jesús que es poderoso, que los elementos le obedecen. Ese Jesús que es majestuoso, ese Jesús que es grande, Señor de señores, pero a la vez es un Jesús humilde. A la vez un Jesús que estuvo dispuesto a someterse a su propia creación y morir en la cruz. Ese Jesús que nos quita los miedos. Ese Jesús que te dice: ten confianza, anímate en mí, yo he vencido el mundo. Ese Jesús que carga nuestros pecados y nos da una relación con Él. Vamos a orar por los elementos de esta mañana. Señor Dios, hoy venimos delante de ti, oramos, traemos a eco las palabras del Salmo 91, Señor, que dice: yo te libraré porque te acoges en mí, yo te protegeré porque reconoces mi nombre, tú me invocarás y yo te responderé, estaré contigo en momentos de angustia, yo te libraré y te llenaré de honores. El mismo Salmo dice que 1000 podrán caer a un lado, 10,000 al otro lado, nada me va a pasar, no enfermedad, no pestilencia va a entrar a mi tienda. Señor, toma, Dios, control de nuestras vidas. Toma control de nuestros temores, de nuestras dudas, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en Jesús, ayúdanos a encontrar paz, ayúdanos a quitar los ojos de las olas, Padre, pero ayúdanos a mirar la cruz de Cristo, enfocarnos en la cruz de Cristo, Señor. Cuando estamos tomando comunión contigo, Padre, juntos como iglesia, tomando este pan que representa tu cuerpo, este vino que representa tu sangre, Señor, te pedimos, por favor, que nos des paz interna en medio de esta situación tan difícil, Padre, que protejas a aquellos que están sufriendo, Señor, que conforte los corazones de aquellos que están dolidos, Padre. Gracias por tu amor incondicional, por tu amor incomparable, por tu amor inmesurable, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que todavía tiene poder para calmar las tormentas. Oramos y te damos las gracias. Amén.